Mucha gente me pregunta si miro los datos macroeconómicos como el PIB, la inflación o la tasa de interés antes de invertir. La respuesta es un no. Miro las noticias por entretenimiento, jamás para tomar decisiones a la hora de invertir. Estoy aquí para decirte que si miras las noticias, esto no te va a ayudar en tus inversiones. De hecho, va a hacer con que tomes las peores decisiones. Repito, esto va a afectar tus retornos adversamente, porque vas a comprar en el peor momento y vender en el peor momento. ¿Por qué? Porque el mercado y la economía son cosas muy diferentes. El mercado se adelanta a la economía entre 6 y 9 meses, incluso hasta un año. Cuando el mercado cae, la economía aún se ve bien. Cuando el mercado sube, la economía sigue en crisis. Si te enfocas en la economía, siempre llegarás tarde. Comprarás en el pico y venderás en el fondo. Y esto es lo que hace con que la mayoría pierda su dinero, que es comprar caro y vender barato. Veamos ahora estos ejemplos de titulares de noticias de 2020 y 2022, del 14 de abril de 2020, 30 de abril de 2020, mayo 2020, julio 2022, julio 2022, 4 de octubre de 2022. Todas son titulares de noticias, pues que el COVID que iba a provocar la peor recesión económica, la mayor contracción económica, la mayor subida de paro, la mayor crisis de todos los tiempos, la economía mundial está amenazada, el mercado laboral se enfría y ahora te voy a enseñar en el gráfico lo que pasa después de esto. Por ejemplo, este es el índice del SP 500, lo que pasa cuando asociamos las noticias al mercado de acciones y damos cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por seguir la misma línea, aquí empieza la pandemia del COVID, que el mercado desploma un 30%, y aquí empiezan más noticias malas de que la peor crisis de siempre va a venir y el mercado ya está subiendo. De hecho, sube, 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 sube y la gente no aprovecha esta recuperación del mercado, incluso han empezado a vender sus acciones por aquí abajo. Claro, el mercado empieza a recuperar, aunque empiecen a vender aquí, han comprado caro, han vendido barato. Y el mercado empieza a recuperar y según las noticias sigue estando la peor crisis de la historia, que vamos a estar en la peor crisis de siempre, que una recesión nunca antes vista y el mercado recuperando. Llegamos aquí en 2022, más de lo mismo, el mercado empieza a bajar, empezamos a escuchar las noticias en julio, el mercado sube, vuelve a bajar, en octubre más noticias malas y el mercado recupera hasta los días de hoy que está en sus máximos. Con esta imagen quiero enseñarte y reforzar lo que he estado hablando en el principio del vídeo y lo que hemos visto en el gráfico anterior. Este gráfico está representado en color rojo por el mercado de valores, esto significa el precio de las acciones subiendo, y en color verde la economía. Ahora sí nos damos cuenta, cuando el precio de las acciones está en su pico máximo y cambia a una tendencia bajista, las noticias aquí empiezan a hablar de una recuperación económica o de un crecimiento económico y la gente empieza a comprar sus acciones aquí, pero el mercado ya está bajando. Las acciones ya están bajando de precio y muchos inversores se echan las manos a la cabeza y dicen, pero si la economía está recuperando, ¿cómo que las acciones están bajando? Porque no entienden que la economía no es el mercado de valores y no entienden las tendencias del mercado. Y cuando se dan cuenta de que empieza una recesión, empiezan a vender sus acciones, por ejemplo, cuando ya empieza a bajar aquí esto, y están vendiendo sus acciones casi en el fondo del mercado. Y claro, esto es lo que hace con que la mayoría pierda el dinero, que es comprar caro y vender barato. Y lo mismo pasa al revés, cuando el precio o el mercado, cuando el mercado está recuperando hacia arriba, la economía está casi en su plena crisis. Y claro, los que sabemos o entendemos las tendencias del mercado empezamos a comprar, por ejemplo, aquí, esto empieza a subir y la gente pregunta, pero ¿cómo estás comprando si estamos en una crisis profunda y tal? Y empiezan a ver aquí la recuperación de la economía y empiezan a comprar acciones cuando ya estamos cerca del pico del mercado. Con esto quiero decir que no
le hagas caso a las noticias, ignóralas. Las noticias solo tienen que servirte para fines de entretenimiento, no para tomar decisiones a la hora de invertir.